Sexo, drogas y rock and roll. Bueno, sexo, drogas y rock and roll, toda una frase de, a lo mejor en esta época no tanto, pero hubo otro tiempo en que se usó bastante. Y entonces vamos a platicar acerca de esto con nuestros especialistas. Está con nosotros el psicólogo Ramiro Zúñiga, experto en adicciones, la sexóloga Rosy García de la Cerda, y pues vamos a platicar un poco de esta frase y de todos los mitos que surgen y todo lo que pasa con estas combinaciones que se han hecho luego en la sociedad, ¿no? Sexo y drogas, rock and roll, por ahí hablaremos con algún músico, pero sexo y drogas, ¿qué opinión te merece, Ramiro? Yo creo que está asociado, definitivamente se asocia o tendemos a asociar el uso de drogas con música, no solamente rock and roll. Platicábamos ahorita hace un momento y decíamos, no solamente con rock and roll, también con música de banda, con reggaetón. No, ahora más de banda. Entonces sexo, drogas y banda, debería de ser ahora la frase. Habría que hablar de más géneros musicales. Y me gustaría antes de esto como que habláramos de definir un poquito a qué nos referimos con drogas. La droga que más nos ocupa en Aguascalientes es definitivamente el alcohol, es el que más se está utilizando. De las ilegales, la marihuana. Por ahí de abril, ¿no? Todo el año, pero especialmente en abril. Sí, en abril con los consumos explosivos, pero ahí estamos hablando de abuso, pero durante todo el año Aguascalientes se ha caracterizado por consumos de dependencia muy altos en torno al alcohol. La segunda droga o de las ilegales, la más que usa es la marihuana, y después está la coca y las metanfetaminas. Las cuatro conllevan ciertos riesgos cuando se asocian sobre todo con la sexualidad, o con el sexo en este caso, de definición. ¿Y tú qué piensas, Rosy, de esto? Sí, definitivamente es una frase que viene cargada de mucho significado social, ¿no? De repente por ahí buscando yo leía, mucha gente lo ve como una forma de vida, ¿no? Y entonces todo lo que tiene que ver con desenfreno, con no tener límites, incluso como con decir, el sexo normalito es aburrido, entonces necesito un estimulante, ya sea a través de mis oídos, la música fuerte, el ritmo diferente, y un estimulante también a mi cuerpo directamente, y eso nos lleva a generar una especie de creencias y de mitos en donde a lo mejor estaríamos viendo únicamente una sola parte de la relación que hay entre sexo, drogas y rock and roll o música, sin dejar de ver esta otra parte en donde también hablaríamos de que es una decisión personal, de que como seres humanos tenemos autocontrol, somos seres que podemos regular qué hacemos en esta combinación. Y quiero retomar algo que decías. Definitivamente la droga lo que hace es quitar el freno, o algunas drogas, los que son depresores, hablo del alcohol y de la marihuana, lo que hacen es quitar el freno. O sea, nuestro cerebro tiene una parte muy pensante, la corteza cerebral, que hace que frenemos los impulsos, y que ante el consumo de algunas drogas, lo que sucede es que, así decirlo coloquialmente, se adormece ese freno, y entonces seguramente las decisiones no son tomadas con la misma calidad que se tomarían cuando alguien no ha consumido este tipo de drogas. Por otro lado, seguramente otras drogas lo que hacen es estimular. Bueno, y el cerebro tiene unas partes que frena ciertos impulsos, Así ¿no? es. Ojalá frenara todos los sexual. impulsos, ¿no? A final de cuentas, que nos ponen en riesgo en otras situaciones, o en las mismas relaciones de pareja, ¿no? Al decir cosas bastante hirientes o cosas por el estilo. Y esta combinación de sexo y drogas, ¿qué opinión les merece? Yo quisiera retomar cómo es que en ese intento del ejercicio de la sexualidad luego se recurre como para tener mayor libertad, utilizar drogas o alcohol, y no necesariamente mayor libertad, lo que hay es menor freno. Yo no sé si eso efectivamente, o si las decisiones que se tomaron con alcohol y con drogas son plenas, no para el disfrute, sino para la decisión de con quién ejercer la sexualidad, pensando en que aumentan los riesgos. Es un hecho, que aumentan los riesgos cuando se consume. Y esta parte es muy importante porque efectivamente puede haber una estimulación mayor al cuerpo, a lo mejor mayor excitación o desinhibición de mis áreas de control, pero no significa que la sensación de placer
mejore, ¿no? Yo puedo a lo mejor estar, por ejemplo, con el alcohol, ¿no? Quizá me desinhibo y mi deseo sexual aumenta, pero eso no necesariamente va a ser ni que llegue al orgasmo, ni que sea agradable. Incluso pienso en un chavo sexual que no se anima a conquistar a una chica, se echa unos alcoholes y ya a la hora de la hora pues no puede. Bueno, ya vimos a nuestros especialistas, ya los escuchamos acerca de sexo y drogas. Vamos ahora con Chabela en las encuestas con los jóvenes que piensan acerca de ese tema. Vamos a escuchar. Hola, soy Isabel Casillas y ando reporteando por las instalaciones del agua preguntando, ¿crees que sea necesario el uso de drogas para tener buen sexo? No. Pues no, totalmente no. No, para nada. En lo absoluto no. No creo eso. Depende del otro. Sí, no. Yo digo que no. No. Si la droga es el amor, ok. No es necesario. Yo pienso que nada más es el amor y ya. Para nada. Definitivamente no. Porque para tener un buen sexo pues tiene que haber una buena atracción y eso no necesariamente se consigue consumiendo drogas. Vamos, no se necesitan para poder sentir el placer. No. No. ¿No? ¿Para qué? Así, estando normal, pues disfrutas. Tienes suficiente posibilidad de disfrutarlo sin drogas y ya. No, claro que no. Porque creo que se puede disfrutar la relación sexual únicamente estando consciente de que se ama a la persona y sin necesidad de ninguna droga. ¿Creen que sea necesario el uso de drogas para tener un mejor sexo? No. No creo. Porque es perjudicial para la salud. Porque no es necesario utilizarlas porque si lo compartes de una buena manera con tu pareja no necesitas algo más. Porque no van ligados, creo que son cosas diferentes. Pues yo creo que, no es necesario porque se puede hacer el acto como tal, pero cambia mucho la perspectiva. Entonces, dependiendo con qué finalidad, uses las drogas para tener un mejor sexo. Si es para desinhibirte. Tienes que tener como tus propias decisiones, pero sin como agentes secundarios. Se supone que cuando te drogas es como para tener ciertos estímulos para que lo disfrutes, y si se supone que vas a tener sexo va a ser porque tú lo quieres y no porque necesites de agentes secundarios. No creo, muy malo. No, ni yo. Pues para qué utilizar drogas si lo que quieres hacer es otra cosa, ¿no? Sí, creo que con la actividad física generada, a lo mejor el efecto de las drogas puede, tener consecuencias distintas a las buscadas. No, pues no sé, no lo estás haciendo conscientemente. Si lo que estás buscando es tener un efecto físico, emocional y lo estás confundiendo con el efecto de drogas, pues ahí ya sería como que más peligroso. No creo. No, la verdad no sé, pero pues no usamos drogas. Porque se puede sentir placer y amor sin tener drogas. Nace de un afecto, ¿no? De como un afecto más natural y no de algo artificial. No, pues porque para que una relación sexual sea mejor, pues tiene que haber sentimientos, ¿no? No algo artificial. Sí, yo también digo que, que con los sentimientos le agrega como pasión y más real, no sé, yo digo que una conexión más bonita. Yo digo que no, pero no digo lo de los sentimientos. Pero creo que no, pues no es necesario con que las dos personas sepan lo que les gusta o lo que quieren, pues ya es. No, consciente sabes lo que quieres, ¿no? Y lo que te gustaría hacer teniendo el sexo. Porque no se da cuenta de muchas cosas que pasan si está drogado. No creo, porque pues son alteraciones a la realidad, no sé. Pues porque luego te sientes peor, porque puedes tener un rato en el que te sientes muy bien, pero luego te vas a sentir muy mal, entonces no tiene mucho, a mí no me parece que tenga mucho sentido. No, porque puedes disfrutar sanamente sin usar ese tipo de drogas. Pues sí, porque no necesitas como de otro estímulo más que de tu pareja. No, puedes estar tranquilo sin ingerir esas sustancias. Bueno, yo creo que no, pienso que es algo más, físico y mental, entonces si estás drogado no tienes la convicción de lo que estás haciendo realmente. No, para nada. Bueno, porque creo que el apetito sexual puede estar igual de elevado intensamente sin uso de alucinógenos o cualquier otra cosa. Incluso yo creo que hasta mejor satisfacción.
El amor es emoción y el sexo, acción. Madonna. Bueno, el chico se echa las copas para animarse, pero a la hora de la hora, pues resulta que la potencia no se da. Entonces, esto también es interesante seguirlo platicando, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Yo aquí quisiera, como específicamente con el alcohol, porque alcohol, y traigo una estadística, el 30% de nuestra población está abusando del alcohol. Especialmente en jóvenes. La población donde más está aumentando el consumo de alcohol es en jóvenes y es en mujeres en la edad de ustedes, mujeres entre los 30 y los 40, desde los 20 está aumentando muchísimo el consumo de alcohol. Las mujeres están consumiendo con los mismos patrones que los hombres, cuando la mujer no tiene fisiológicamente las mismas características. ¿Y la práctica sexual está aumentando igual? Y la práctica sexual aumenta el riesgo cuando hay consumo. Pero bueno, quisiera retomar primero con los hombres, cuando seguramente desinhibe como para lanzarme a la conquista y a proponer, pero no necesariamente eso lo hace tener un mejor desempeño. Finalmente el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. De hecho, seguramente no va a haber potencia, chicos. Ajá, disminuye. Entonces eso también es importante saber. Sí. Perdón, a mí me llama un poco la atención como tratando de desmitificar todo esto, cómo podemos en primera instancia decir hay consumo de alcohol, en este caso por lo que estamos hablando, y necesariamente va a haber abuso. Como también hablar de va a haber un sector de la población que va a consumir por lo menos alcohol y no necesariamente se va a ir al extremo y no necesariamente va a haber efectos negativos en su desempeño o en su vivencia sexual. Como también como tratar de ser justos en ese sentido, de va a haber un grupo que sí va a abusar y no... La parte de sexualidad no se va a ver beneficiada positivamente, definitivamente no va a haber un beneficio en eso, pero también va a haber otro grupo que va a saber regular. Yo le apuesto mucho a que creamos en la regulación. A mí me parece interesante el dato que da Ramiro de que las mujeres ahora están tomando, las chavitas están tomando cada vez más, y mi pregunta es si en a veces empoderamiento de las mujeres o no feminizar un poco o sensibilizar al hombre o empoderar a las mujeres, no sé si estamos confundiendo un poco los roles, y esto de que las mujeres ahora estén tomando conductas clásicamente masculinas, me pregunto, y tiene que ver con sexualidad, por supuesto, con esto de ser hombre y ser mujer, si ahora el ser mujer significa tomar mucho o tomar la iniciativa, decirle al chavo que quiero acostarme con él, si ahora ser hombre implica que no pueda poner límites y que le tenga que decir que sí a todas, no sé. Sí, quisiera retomar dos ideas, una que decía Rosy, que apostarle al control. Efectivamente, el 30% de la población está abusando. Cuando digo abusar, son las personas que estamos realizando un trabajo todos los días, que de manera cotidiana somos productivos, estudiamos, pero de esos el 30% el fin de semana consume. Y cuando hablamos de consumo excesivo, de consumo abusivo, habría que pensar en dos características. Primero, que haya consecuencias negativas a partir del consumo, y una de las consecuencias negativas probable, que es la segunda idea, no necesariamente el que está abusando tiene prácticas sexuales de riesgo, pero una consecuencia negativa que suele darse es que hay sexo sin protección, por ejemplo, que hay sexo con personas que de otra manera no lo consentirían, que aumenta el riesgo de embarazos, que aumenta el riesgo de infecciones. Esto es uno de los riesgos. Entonces, la primera característica es que haya alguna consecuencia. La segunda, y habría que pensarla, es en la cantidad que se está consumiendo. En el caso de los hombres pensaríamos que si se rebasa más de 4 copas estándar, en más de 3 ocasiones estamos hablando de abuso. En el caso de las mujeres, más de 3 copas estamos hablando de abuso. Y nosotros lo decimos, así lo cuantificamos, porque en el caso de los hombres es difícil darnos cuenta de los daños. Vamos cerrando esto, muy interesante, vamos a platicar muchas cosas más. Vamos ahorita a una sección de sexo oral y escrito con Roberta y volvemos. Bueno, hablando de esta cuestión de la literatura erótica, pornográfica, nombradas por algunos, o sexual, podemos ver que uno de los libros que más impactó en esta cuestión fue 50 sombras de Grey, esta trilogía que nos habla sobre
la historia romántica vista de parte de esta chica, cómo se va involucrando con una persona que viene ya un poco dañada sentimental, emocional, psicológicamente, y al mismo tiempo vive una cuestión elite muy alta, ¿no? Entonces es esta combinación que es el dinero, el amor, la facilidad para lograr las cosas, para poder condicionar también a alguien de parte de un hombre poderoso a la cuestión sentimental de una chica que se está enamorando de un nuevo ser, un nuevo hombre que le regala una imagen de perfección. ¿Qué pasa? Pues como en todas las historias tiene que entregar algo a cambio y este cambio le empieza a volver o a sacar un poco de sí misma. Y dentro de todas estas experiencias podemos encontrar también partes de la lectura donde viene esta cuestión de encuentros sexuales muy específico que para adolescentes o chicas que empiezan a dominar el tema puede ser bastante impactante, puede crear varias ideas, pensamientos, mil cosas, ¿no? Como todos los libros que te atrapan y de alguna manera te cambian un poquito tu forma de pensar, o te dura algunos días esa euforia de decir, bueno, todo lo que veo, todo lo que oigo lo relaciono con mi libro porque estoy relacionada con él, estoy atrapada en la historia, que es lo lindo de la literatura. Pero vamos a verlo por otro lado. ¿Qué tanto puede afectar esto a nuestros jóvenes? ¿Qué tantas ideas erróneas nos pueden mandar? ¿Qué tantos problemas emocionales nos pueden causar a las chicas que vamos a creer en este amor bonito o no hacerlo? Hay que tomar en cuenta la opinión de la gente mayor, de la gente profesional y de nosotros los adolescentes. Más adelante hablaremos un poquito más sobre la historia, quédense con nosotros porque esto está bastante interesante y bueno, esta información nunca sobra ni para ti ni para mí. Pues la rosa sexual, al entreabrirse, conmueve todo lo que existe, con su efluvio carnal y con su enigma espiritual. Rubén Darío. Pienso en la calle Madero, que ahora está llena de bares, que está llena de chavos, que está llena, pareciera, de sexualidad, de alegría, y habría que cuestionarnos si es la alegría, si es el alcohol, si es el faje, el ligue, que está libre. Pensemos un poco para dónde vamos. Pareciera muy padre, la vida cultural se está abriendo en Aguascalientes, habría que ver si es la vida cultural. Y pienso en la calle Madero, que me encanta toda esta idea de la diversidad y opciones. Sin embargo, está esta parte también de ver chavitos alcoholizados desde el miércoles por la noche y habría que cuestionarnos como para dónde vamos, ¿verdad? Si esto de veras es avance o retroceso. Una conclusión de nuestros especialistas con respecto al tema sexo y drogas y que dejemos un mensaje a los chavos en este sentido, ¿verdad? Bueno, Rosy. Básicamente, el tema al que también le apostaría sería el autocuidado, ¿no? Checar, informarme si hay alguien que desde su decisión y libre albedrío opte por algún consumo, que se informe previo a, porque creemos en este estereotipo que el consumo de cualquier droga me va a favorecer mi desempeño sexual cuando resulta que es todo lo contrario. Ya. Gracias, Rosy. Gracias. ¿Tú, Ramiro? Yo pensaría que pensemos como una alternativa de consumo, en el caso del alcohol, el control. O sea, creo que esto no lo hemos promovido, que los valores ahorita son quién consume más y podríamos empezar entre los chavos. Bueno, vamos viendo el cómo es que se puede controlar, como pensando que la prohibición en el caso del alcohol no ha sido una buena alternativa. No, es una invitación, la prohibición es una invitación a quienes sepan nos han de prohibido a inconsciente, todos ¿sí? y la mayoría lo ha consumido. Claro. Entonces, pensemos en una como alternativa, si es viable, hay instituciones, hay personas que pueden controlar. En el caso de las drogas ilegales, informados y bajo ese albedrío que decía Rosy, tengan mucho cuidado. Yo creo que finalmente el consumo de drogas ilegales aumenta los riesgos, no solo con la sexualidad, sino para la vida cotidiana. Y en cualquiera de los casos yo creo que habrá que informarse en torno a las drogas, o sea, buscar información real, información científica, basada en evidencias, y a partir de eso tomar la decisión que cada Y que estos quien dos temas tienen en esencia algo, Sí. La prohibición, sí, que se da tanto, de veras es toda una invitación, hemos visto culturalmente o históricamente que se ha prohibido mucho el ejercicio de la sexualidad o el uso de drogas, y que entonces veremos qué hay en la naturaleza humana que pareciera que lo prohibido es lo más deseado, ¿no? Entonces habría que ver para dónde vamos caminando en ese sentido, ¿verdad? Y en nuestras estrategias de
intervención con los chavos en ese sentido. Pues muchas gracias por participar. Gracias. Estaremos contando con su presencia, esperemos en otras ocasiones. Vienen programas también en donde estaremos hablando también de estadísticas, adicciones, de sexualidad en general, y pues la idea es hacer un análisis de estos temas y cuestionarnos mucho como para dónde vamos, ¿no? Gracias. Bueno, el cine y la virtualidad de la vida o viceversa, quién sabe, pero ahora vamos a la sección de A Oscuras, Cine y Sexo con nuestro especialista Juan Pablo Martínez. El fenómeno de las adicciones también es otro de los aspectos que han estado muy presentes porque forman parte, para bien o para mal, de la naturaleza humana, en el sentido que el sujeto, de una forma u otra en su cotidiano, para escaparse del mismo, si es un cotidiano que lo sofoca, que lo hostiga, busca un escapismo, un proceso de fuga mundi, y en muchas ocasiones puede ser a través precisamente de algún tipo de droga o adicción. El alcoholismo, para empezar, fue lo primero que se manifestó en el cine, en las historias cinematográficas, con diversas producciones, sobre todo recuerdo una con Ray Milland, Día sin huella se llama, donde podemos ver por primera vez la figura de un alcohólico empedernido que lucha denodadamente por su autodestrucción, algo que ya después lo representaría mucho muy bien Nicolas Cage en Adiós a Las Vegas. Pero bueno, el fenómeno de las drogas ya no se aborda hasta la década de los 60, en una película que curiosamente tiene un título que puede sonar jocoso, pero es una alusión que tienen los norteamericanos a hablar precisamente sobre algo que de una forma u otra no lo suelta, Monkey on My Back. Desconozco si tenga algún título en español, para serte franco, si siquiera tuvo una corrida aquí en nuestro país, pero Monkey on My Back es una expresión que tienen allá los sajones para referirse precisamente a algo que van cargando y de lo cual no pueden deshacerse fácilmente, sobre todo la adicción a las drogas. La película fue estelarizada por Cameron Mitchell, estoy hablando de 1965-66 aproximadamente, y fue definitivamente de las primeras cintas que abordan este fenómeno de manera seria. Previamente, las drogas solamente tenían aparición en la pantalla, pero a un nivel simplemente caucionario, o sea, muchachos, no las consuman, cintas que pretendían leccionar sobre los peligros o los riesgos de las drogas, presentando a esta como una de las principales causas de la rebelión juvenil y demás, ¿no? Reefer Madness, incluso en Rebeldes sin Causa, etcétera. Ya posteriormente, el fenómeno de la drogadicción se volvió un elemento integral para contar muchísimas historias. Incluso aquellas que están aunadas al fenómeno del rock and roll, no necesariamente sino más serían los punks. Sid y Nancy, por ejemplo, de Alex Cox, maravillosa, donde precisamente el personaje de Sid Vicious y Nancy Spungen, Sid Vicious retratado maravillosamente por Gary Oldman, que son sujetos que buscan también un proceso de autodestrucción a través de un consumo desmedido de drogas y de alcohol, pero que lleva una serie que las circunstancias los llevan a una serie de eventos que al final los trascienden en cierta forma, ¿no? La droga, como bien decía William Burroughs en sus textos, ¿no?, sirve como un cauce también de inspiración para muchos sujetos quienes realmente lo saben canalizar. Desafortunadamente, para muchos significa la muerte, es el fin. Pero bueno, en el caso también, por ejemplo, de la película de Trainspotting, es un ejemplo, yo creo que el más cabal, y creo que incluso es la película que podríamos abordar como la cinta que mejor define o que de manera más honesta representa el consumo de drogas, cómo afecta a los sujetos, y que a su vez esto se traduce en una gran película que no alecciona, no sermonea, no se vuelve a fin de cuentas un discurso maniqueo donde simplemente por el hecho de drogarte se vuelven ellos los sujetos que sí lo hacen, en este caso la juventud londinense, la generación X de principios de los 90, como entidades malignas o negativas. Son entidades complejas, conflictuadas, que si por algo inyectan droga en sus organismos, lo hacen porque no solamente requieren el escapismo, sino porque el hastío de su cotidiano se vuelve terrible. Es un infierno a fin de cuentas en el que vive. Entonces, Trainspotting, La vida en el abismo de Danny Boyle, viene a ser, yo creo, una de las películas más representativas en ese aspecto. Yo creo que de toda la historia del cine, a fin de cuentas, la más honesta y la más puntual. La droga representa un tabú también a nivel social. Entonces, al momento de que la adquieres, sabes que estás generando un proceso de transgresión sociológico. Sabes que te estás transformando en una entidad que simple y sencillamente no encaja o no embona con el resto del esquema social. Entonces, el sexo, que también viene a caer un poquito en esa línea estigmatizada, pues viene acompañado. Claro que sí, la droga desinhibe, y ¿qué es lo que sigue? Por supuesto, inmediatamente la posibilidad de tener un coito desenfrenado. En estas películas, Trainspotting o estas
hemos estado mencionando, se ve la relación intrínseca que se genera al respecto, sobre todo porque hay quienes aseguran, incluso autores, que al momento de ingerir determinado tipo de droga, la experiencia sexual se vuelve todavía más trascendental. Allende lo que platicábamos en alguna ocasión con respecto a lo del cine erótico, la droga les ayuda a que sea un soporte todavía mucho más esencial o incluso fundamental para el gozo y disfrute o incluso la prolongación de la experiencia sexual. Obviamente yo no lo recomiendo por los efectos secundarios que esto puede llegar a tener, pero quienes así lo practican, así lo han dicho. Yo pienso que esta cinta de Trainspotting, La vida en el abismo, conjuga muy bien estos dos elementos y lo hace, reitero también, de una forma honesta y puntual. ¿Qué es sexo? Sexo y drogas, rock and roll, música, todas estas relaciones acerca del sexo, la sexualidad. Nuestros invitados hablaron de la prohibición, del control, por ahí estará la solución. Será interesante preguntarnos todas estas otras cosas más, cuestionarnos acerca de esto. Gracias por su participación, gracias a nuestros invitados y bueno, los esperamos la próxima semana en un programa más, en una pregunta más de ¿qué es sexo? Vamos a ver qué respondemos.